Ya. Hola chicos, chicas. Esta es la cápsula para preparar el control 2 de Introducción a la Física Moderna de este viernes. Y bueno, tengo entendido que el temario es ondas acústicas, óptica geométrica y parte de óptica ondulatoria. Entonces veamos rápidamente qué significa cada uno de estos bichos. Ondas acústicas, en esta unidad estuvieron estudiando lo que es sonido. ¿Y qué es el sonido? Es, bueno, una onda de presión o de densidad que se propaga en un medio. Y una de las características de este tipo de onda es que es de tipo longitudinal. ¿Qué quiere decir que es longitudinal? Bueno, que tenemos onda de este tipo, en donde la perturbación es paralela al sentido de propagación de esta onda en el medio. Entonces, consideremos el desplazamiento longitudinal, una función que dependa del espacio y del tiempo. Vamos, definamos una función de este estilo. ¿Cómo sabemos que esto es una onda? Este desplazamiento longitudinal cumple la ecuación de onda, en donde la rapidez del sonido va a depender del medio, en donde se define lo que es P, que es el módulo volumétrico, que nos dice cuál es el cambio de volumen dado un cierto esfuerzo, y ρ cero es densidad promedio del medio. Em, Ya, entonces les había comentado que el sonido es una onda de presión. Entonces, noten que si aumento si mi cambio de desplazamiento longitudinal aumenta, es positivo, eso va a traducirse en que la presión va a disminuir. Veámoslo en esta parte. Em, Algo importante mencionar acá, que no vayan a confundir los gráficos. Noten que los gráficos típicos de una onda son de este estilo, pero no queremos describir esto. No tenemos ondas transversales, sino lo que estamos describiendo es esto. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con el tema de la presión? Noten que si tenemos un, un movimiento positivo, siendo positivo a la derecha en este caso, noten que las partículas se van a querer comprimir en una zona, ¿ya? Y que lo que va a pasar en esa zona, donde las partículas se están comprimiendo, la presión va a aumentar, ¿ya? Mientras que tenemos otras zonas en donde tenemos una expansión, y en ese caso la presión es mínima, ¿ya? Eso es con respecto a las características formales de ondas de sonido. Em, bueno, el sonido es una onda y también tenemos voz normales. Esto ya lo abordé en la primera cápsula, así que a modo de resumen, bueno, sí, tenemos modos normales, ondas estacionarias. Uno tiene lo que es un extremo fijo, que en ese extremo, este desplazamiento va a ser siempre nulo en cualquier tiempo. Y si tenemos un extremo libre, la derivada espacial evaluada en ese extremo es igual a cero para todo tiempo. Y si uno hace el desarrollo, uno siempre va a llegar a que, bueno, la función de onda por superposición siempre va a ser proporcional a seno de kx o proporcional a coseno de kx. Y ahí uno elige cuál es cuál, que respete bien las condiciones de borde. Ya, otro efecto de ondas y que es típico en sonido, el ejemplo más clásico es la ambulancia, es el efecto Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler? Es la diferencia entre la frecuencia emitida y observada debido a un movimiento relativo entre la fuente y el receptor. Y acá el formalismo, estoy siguiendo el formalismo del Serway. Puede depender un poquito del autor, pero ya, vamos a definir, tenemos un observador, tenemos una fuente, el observador puede tener una velocidad de cero. La fuente puede tener una velocidad v sub f. Vamos a definir la dirección positiva, la dirección que une el observador con la fuente. ¿Qué pasa si la fuente está quieta? Si la fuente está quieta, está emitiendo ondas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Básicamente, como el observador se está moviendo en este caso, la velocidad de la onda, em, según el observador, va a ser un poquito más rápida.
Entonces, la frecuencia que observa es la velocidad dividido en la longitud de onda real. Va a quedar dado por este término. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el observador está quieto y es la fuente que se mueve? Acá ocurre algo, algo ligeramente distinto, es que debido a que la fuente se va moviendo, las longitudes de onda acá se comprimen y acá se alargan, ¿ya? Entonces, dependiendo de dónde esté escuchando, el observador lo que la frecuencia que va a determinar es, bueno, velocidad dividido la longitud de onda, pero la longitud de onda va a depender si está por acá atrás o está acá adelante, ¿ya? De forma general, acá analizamos dos casos, uno, los dos está quieto, la forma general es que ninguno esté quieto. Estas dos observaciones, estas dos ecuaciones las podemos escribir solamente como una, donde acá, debido a la convención que estamos utilizando, x positivo, em, vamos a definir que la velocidad cero, o sea, la velocidad del observador es mayor a cero si el observador se acerca a la fuente, ¿ya? En caso contrario, la velocidad del observador la vamos a considerar negativa si se aleja. Ya, noten lo siguiente. ¿Qué pasa si el observador se acerca a la fuente? Si el observador se acerca, este término es mayor a este, a la velocidad del sonido. Entonces, la frecuencia que el observador escucharía es mayor, lo escucharía más agudo. Ahora, ¿qué pasa en este caso? La velocidad de la fuente es mayor a cero, vamos a considerarla si la fuente se aleja del observador, y en caso contrario, velocidad de la fuente negativa si se acerca. ¿Qué pasa si se está alejando? Si se está alejando, em, según esto sería positivo, este término de acá aumenta, por lo tanto la frecuencia que escucharía el observador es menor, se escucharía más grave. ¿Qué pasa si se acerca? Este término de acá em, crece, por lo tanto se escucha más agudo, que es el ejemplo típico de la ambulancia. ¿Qué pasa si la ambulancia se acerca? Se escucha más agudo, si se aleja se escucha grave. Otro efecto de ondas es interferencia. ¿Qué es la interferencia? Es la superposición de dos o más ondas. Entonces, supongamos que tenemos dos fuentes que emiten sonidos idénticos. Se define em, esta diferencia de la longitud de trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa si esta diferencia de distancia, básicamente R1 y R2, es una longitud de onda? Básicamente tenemos la onda y juntamos esta otra. Bueno, si las sumamos, noten que los pics se pueden sumar, se suman. Entonces, ahí, en ese caso tendríamos interferencia constructiva y de forma general eh, con un n entero. ¿Qué pasa en el caso si queremos generar una interferencia destructiva? Bueno, tenemos que correr esta longitud andando donde el pic calza con mi pic negativo, por así decirlo. Y para hacer eso, simplemente sería un n más un medio. Por ejemplo, un medio de lambda, tres medios de lambda, así sucesivamente. ¿Qué otro efecto interesante tenemos con sonido? Son los pulsos o también llamados batimientos, que es una combinación de dos ondas de frecuencia ligeramente diferentes. Y esto si alguien toca un instrumento musical de cuerda cuando está queriendo afinar, uno escucha una especie de vaivén del sonido, de la amplitud. Entonces, consideremos dos ondas que tienen frecuencias ligeramente distintas. Em, Recordando propiedades seno de alfa más seno de beta o coseno de alfa más coseno de beta, tanto, uno puede llegar a una expresión de este estilo, en donde la frecuencia, el término que está relacionado a frecuencia uno menos frecuencia 2 es la envolvente. Este término de acá, bueno, es periodo. Entonces, acá tenemos un gráfico de la perturbación en función del tiempo. Esto es la envolvente, lo que está ahí con el gráfico con líneas. ¿Ya? Entonces, note lo siguiente, que acá mi amplitud es nula, aumenta mi amplitud, luego hay silencio, aumenta mi amplitud, luego hay silencio. Entonces,
ok, este es el periodo total. Uno quiere determinar cuál es la frecuencia de este pulso, es decir, del silencio tengo sonido y luego se calla de nuevo. Es simplemente jugando con esto, darse cuenta que este es la mitad del periodo, es eso, cuando el pulso se vuelve a callar. Nos quería simplemente que sería F1 menos F2. Y eso es con respecto a sonido. Entonces ahora pasamos a luz y óptica, donde en óptica vamos a estudiar la luz. ¿Y qué es la luz? Es una onda electromagnética compuesta por fotones. Eso parte de compuesta por fotones lo vamos a ver más adelante en el curso. Y que en el vacío alcanza la velocidad límite del universo, que son aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, óptica geométrica, vamos a estudiar la propagación de la luz describiéndola como rayos rectos. Y acá podemos describir algunos efectos que sería reflexión, refracción, em, dispersión y polarización. Entonces, em, ¿qué pasa con la reflexión? Bueno, consideremos una superficie lisa y un rayo que se refleja. La ley de la reflexión nos dice que el ángulo con el que incide es igual con el ángulo reflejado. Y este ángulo siempre se mide con respecto a la normal. ¿Ya? ¿Por qué se cumple esa ley? Bueno, hay un principio llamado el principio de Fermat, que a veces se menciona, a veces no. Em, ¿Qué más? Tenemos la refracción. ¿Y qué es la refracción? Es cuando la luz cambia de medio. Entonces, consideremos esta situación. Tenemos el rayo incidente, un rayo reflejado y el rayo refractado. Algo importante mencionar es que el rayo incidente, reflejado y refractado se encuentran siempre en el mismo plano. Es decir, si yo tengo rayo incidente acá, rayo reflejado acá, el rayo refractado no puede salir de la pantalla o entrar a la pantalla. ¿Ya? Y el ángulo de refracción depende de las propiedades de ambos medios. Básicamente cumple esto, que es lo que se denomina la ley de Snell, en donde acá se introduce lo que se llama el índice de refracción, que se define como la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio, y como la velocidad la luz en el medio siempre es menor a la velocidad de la luz en el vacío, esto es mayor o igual a 1, siempre. ¿Ya? Algo importante mencionar es, notemos que un rayo orientado en la normal no se desvía. Básicamente el ángulo es cero, seno es cero, seno es cero, ahí eso explota. Puede pasar cualquier cosa, pero el ángulo ahí no se desvía. Ahora, ¿qué pasa si N1 es menor a N2? Es decir, N2 es un medio mucho, mucho más denso. Como seno, estamos hablando de ángulos de 0 a pi medios o 0 pi. El seno es una función decreciente, entonces, bueno, si N1 es menor a N2, esto es muy chiquitito, esto es menor a 1, esto significa que este término es más grande. Ahí hacen el cálculo correspondiente. Y bueno, significa que teta 1 es mayor a teta 2. ¿Qué quiere decir en este caso? Que el ángulo se cierra a la normal. Es por lo que pasa en este caso. Tenemos N1, que es el aire que se puede aproximar al vacío. N2 es un medio denso. Teta 1 es más grande que teta 2. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando cambia de medio se cierra hacia la normal. ¿Ya? ¿Qué pasa si N1 es mayor a N2? Es decir, N1 es más denso. Eh, Teta 1 es menor a teta 2. Eso quiere decir que se abre la normal. ¿Qué es perfectamente qué pasa si el rayo viaja de acá hacia acá? Noten que cuando pasa un medio denso a un medio no tan denso, eh, se abre hacia la normal. ¿Ya? Ya. Y notemos un caso bien, bien particular. Ya, tenemos un medio denso a un medio no tan denso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dijimos? Que cuando ocurre eso, se abre hacia la normal, ¿cierto? Entonces, si yo perfectamente podría abrir este rayo hasta que alcance los 90 grados, ¿sí? Entonces se abriría hasta hacia 90 grados con respecto a la normal. Y bueno,
el ángulo que ocurre, en el que ocurre eso está dado por eso, básicamente esto lo llamamos el ángulo crítico. Y para cualquier ángulo mayor al ángulo crítico, ocurre lo que se llama una reflexión interna total. Es decir, no se refracta nada, sino que todo se refleja. Ya tenemos otro efecto de la luz, que es la dispersión, y básicamente nos viene a decir que este índice de refracción va a depender de la longitud de onda. ¿Ya? Y el ejemplo típico es la portada de Pink Floyd. ¿Ya? Em, para luz visible ocurre algo de este estilo. ¿Y qué nos quiere decir eso? Es que el violeta se refracta más que el rojo. ¿Ya? Es decir, por acá tengo el violeta, acá tengo el rojo. El violeta tiene una refracción mayor que el rojo. Básicamente quiere decir eso. Y otro efecto de forma casi más express es la polarización. Básicamente podemos filtrar luz. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque la luz es una onda transversal. Entonces, ya. En óptica geométrica podemos estudiar lo que es formación de imágenes y podemos formar imágenes con espejos, con lentes. ¿Ya? Eh, el- Veamos qué sucede con los espejos. En este curso se estudian dos tipos de espejos, espejos planos y espejos esféricos, cuyos espejos, los espejos esféricos pueden ser cóncavos o convexos. ¿Ya? Y para estudiar esto necesitamos introducir un formalismo, una convención de signo, hay mucho cuidado con eso. Entonces, em, en este caso yo estoy llamando P la distancia del objeto al vértice. El vértice corresponde a este punto, es la unión del eje óptico, esta línea con el espejo. Si tenemos espejos esféricos, tenemos un radio, tenemos un centro de curvatura y se define también el foco, que es la mitad del centro de curvatura. ¿Ya? Para espejos. Entonces, P distancia del objeto al vértice, Q la distancia de la imagen al vértice, H o I es la altura del objeto y H' o I' es la altura de la imagen. Y bueno, sí, estos bichos siguen una ecuación que es la ecuación de espejos, que está dada por 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F, donde F se define la distancia focal, que es el radio medio, radio dividido 2. Em, y bueno, si tenemos espejos, tenemos las imágenes que generan los espejos, pueden ser más grandes, pueden ser más pequeñas, y para ello se introduce lo que es el aumento lateral o magnificación, que se define como la altura de la imagen dividido en la altura del objeto, que está dado por h' dividido en h. Y por geometría, uno puede llegar a que es menos q sobre p. Ahora, aquí cuidado con la convención de los signos, porque depende del autor cuándo es positivo y cuándo es negativo. Ya, la convención del signo es del Serway, del Szymanski, es la misma que se usa en cátedras. Em, y bueno, ¿qué nos está diciendo? Vamos a considerar cara frontal, donde acá viven los rayos. Acá tenemos el espejo y todo lo que sucede tras el espejo es en nuestro plano virtual. Entonces, en la cara frontal viven los rayos incidentes, los rayos salientes, y en este caso vamos a definir que P y Q van a ser positivos, ya cuando viven en la zona de incidentes y salientes. Caso contrario, van a ser negativos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Acá está mejor explicado. P va a ser, lo vamos a llamar un objeto real cuando se ubique en la zona de luz entrante o luz incidente. Y cuando ocurre eso, va a ser positivo. Caso contrario, es un objeto virtual, va a ser negativo. Q es una imagen real cuando la imagen se forma donde están los rayos salientes. En ese caso, va a ser positivo. Caso contrario, es una imagen virtual, va a ser negativa. H' es, va a ser positivo cuando tenemos una imagen derecha, una imagen vertical. Caso contrario, tenemos una imagen invertida y ahí va a ser negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Déjeme subir acá. Acá tenemos una imagen que está derecha. Acá sería
H' positivo, y acá tenemos una imagen invertida, así que H' negativo. Em, el radio y el foco, la distancia focal, va a ser positivo si se encuentra en la parte de luz saliente. Ya, en este caso, luz saliente cuando tenemos un espejo cóncavo. Caso contrario, es un espejo convexo y va a ser negativo. Y el M sigue la misma regla que el H', va a ser positivo si es una imagen derecha, una imagen vertical, va a ser negativo si está invertida. ¿Ya? Em, ¿Qué comento acá? Les recomiendo mucho centrarse cuando menciona luz entrante, luz saliente, ¿ya? Porque esta misma regla va a aplicar para lentes, con luz entrante, luz saliente. ¿Qué otra cosa? Tenemos rayos principales. Esto podemos hacer una estimación con dibujos de dónde se va a formar la imagen o dónde puede estar el objeto. Que, ¿Y cómo se forman estos rayos principales? Netamente con todas las propiedades de la luz que mencioné anteriormente, con reflexión. Ya, entonces, por ejemplo, notemos un rayo que pasa por el centro. Si pasa por el centro es perpendicular acá. Entonces, como es perpendicular, se vuelve por la misma línea, no cambia dirección. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando pasa por el vértice? Bueno, el ángulo incidente es el ángulo reflejado, por eso es simétrico. Y esto también, ya cuando un rayo de luz pasa paralelo, pasa por el foco, y si un rayo pasa por el foco, se vuelve paralelo al eje óptico. Eso es para un espejo cóncavo. ¿Qué pasa si tenemos un espejo convexo? Bueno, tenemos básicamente lo mismo, pero con las proyecciones. ¿Qué pasa si algo va hacia el centro? Como es perpendicular, se vuelve. Si viene paralelo por el eje óptico, parece venir del foco. Y si apunta al foco, parece devolverse en... O sea, si va hacia el foco, se vuelve por el eje óptico. Ya, pero esto es netamente como dibujito, así como bien lo que les va a dar bien el resultado es la ecuación de espejos. Ya no se guíen de esto, porque hay que dibujar bien y casi a la perfección para que la cosa nos dé la información como corresponde. Ya, antes de lentes, tenemos que ver lo que es refracción en superficies esféricas. Básicamente ahora la luz puede pasar, ya no tenemos un espejo, sino que tenemos un espacio no virtual acá. Y la ecuación que rige en estos casos, cuando uno hace la geometría correspondiente, está dada por esta ecuación. El índice de refracción 1 dividido en P más el índice de refracción 2 dividido en Q es igual a N2 menos N1 dividido en R. Y por geometría, el aumento lateral está dado ahora, también se define como H' sobre H, el tamaño de la imagen, el tamaño del objeto. Pero ahora cuando uno hace este análisis con la posición de la imagen y la posición del objeto, aparecen los índices de refracción. ¿Ya? Y algo importante también a mencionar es qué pasa con superficies planas, es decir, qué pasa si esto fuera un plano en una esfera. Básicamente hay que tomar que R tiende a infinito. Y ocurre algo bien interesante acá, que la imagen, consideremos que el objeto está está en la parte de rayos entrantes, por lo tanto es positivo, la imagen va a ser negativa y eso quiere decir que se forma al mismo lado del objeto, se forma en la zona donde no están los rayos salientes. Teniendo este formalismo, podemos pasar a lentes. ¿Y por qué? Porque para entender lentes, bueno, ¿qué pasa en los lentes? La luz que pasa a través de estos bichos experimenta refracción dos veces. Entonces, sabemos qué pasa con algo que refracta, bueno, lo refractamos dos veces. Y bueno, tenemos lentes de tipo convergente y lentes divergentes. Lentes convergentes, mi luz parece converger, o sea, converge al foco. Y acá en los lentes divergentes, mi luz parece diverger, parecen provenir del foco. ¿Ya? Em, ¿Qué es lo que tenemos? Jugando con las propiedades de esto, tenemos la ecuación del fabricante de lentes, que está dado por 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre la distancia focal, donde ahora depende de los índices de refracción. Ya acá comento, usualmente N1 es aire.
entonces R1 se suele usar como 1, ¿ya? R1 y R2 corresponde a los radios de estas curvaturas, en donde, o sea, tenemos acá una parte esférica, o sea, ahí tenemos un radio asociado, y acá tenemos otro radio asociado a la R2, ¿ya? Lo mismo con esto, con este tipo de lente. Em, entonces, acá tenemos la misma convención de signo, le había comentado que es básicamente lo mismo, pero hay que tener un ligero cuidado. em, que corresponde a esto. Bueno, cuando tenemos una cara frontal, perdón, a diferencia de antes, tenemos la cara frontal y la luz no podía pasar a este lado, sino que inmediatamente se refleja. Ahora, no, la luz puede pasar puede pasar al otro lado del lente. Entonces tenemos la cara frontal, tenemos la luz incidente, mientras que al otro lado tenemos la luz saliente. Eh, Cuando un objeto está en la parte de luz incidente, luz entrante, lo consideramos positivo. Y si la imagen no está en la parte de luz saliente, lo consideramos negativo. Y para esta parte de acá, si el objeto no se forma con la luz incidente, es negativo. Y si la imagen está en la parte de luz saliente, es positivo. Entonces, ya acá lo resumo en esta tabla y es básicamente lo mismo. Noten, la única diferencia es el R, que sería convexo, porque recuerden que se define con luz saliente, va a ser positivo en la parte de luz saliente. Entonces, si tengo ahora un radio convexo acá, s- el radio el centro de curvatura está en la parte de la luz saliente y por lo tanto va a ser positivo. Caso contrario es negativo. Y el foco se va a definir positivo, la distancia focal, positivo si es un lente convergente y negativo si es un lente divergente. ¿Qué va a pasar ahora? Podemos combinar lentes, tener dos, tres, muchos lentes. Bueno, básicamente hay que hacer el mismo juego, solamente que hay que notar que la imagen que genera un lente será el objeto del segundo lente. ¿Ya? Y la magnificación es simplemente la multiplicación de las magnificaciones. También podemos tener un bosquejo de rayos principales y es simplemente, es muy parecido con espejos. Si tenemos un rayo proveniente del paralelo al eje óptico, va a pasar por el foco. Si pasa por el centro, básicamente no se desvía. Y si pasa por el foco, viaja después paralelo al eje óptico. ¿Qué pasa con las lentes divergentes? Si viene paralelo al eje óptico, parece venir del foco. Si pasa por el centro, no hay ningún problema. Y si apunta hacia el foco, después viaja paralelo al eje óptico. Y eso es óptica geométrica. Ya, es básicamente recordar bien las convenciones, las ecuaciones. Y luego pasamos a lo que es óptica ondulatoria. Sucede que óptica geométrica no puede explicar todos los fenómenos de la luz, en específico interferencia y em, difracción. Entonces, para ello necesitamos estudiar la propagación de la luz como onda, ¿ya? La luz entonces puede generar interferencia. Para que ello ocurra, las fuentes deben mantener una fase constante, debe ser una fuente coherente, y las fuentes deben ser monocromáticas, una longitud de onda, un color. Entonces, perdón. Por ejemplo, la luz típica de un foco de casa no genera interferencia, no vemos interferencia cuando llama a la casa, es porque no cumple el primer punto, que es mantener una fase constante. La luz de la casa tiene una variación de fase que es imperceptible. Ya, uno puede hacer un análisis, una conexión entre diferencia de fase y diferencia de trayectoria, que está dado por esta expresión, que recordemos que es la fase. Recuerden que es cuando uno tiene una onda tipo A seno kx menos omega t más una fase. Bueno, esta es la fase. ¿Y cómo se conecta esta diferencia de trayectoria con esa fase?
Y bueno, el ejemplo típico de interferencia es el experimento de la doble rendija. Entonces, acá es básicamente voy a mencionar casi lo mismo que mencioné en sonido, con interferencia de sonido. Tenemos una interferencia constructiva cuando esta diferencia de longitud de trayectoria es m veces la longitud de onda, con m un número entero. Y haciendo la conexión con esto, tenemos que la diferencia de fase sería 2pi por m. Y si tenemos una interferencia destructiva, bueno, tenemos un lambda medios, 3 lambda medios y así, em, para que haya interferencia destructiva. Ya, pero en el experimento doble rendija uno hace la siguiente suposición. Vamos a considerar que la distancia a la pantalla es muy, muy, muy grande comparada a la separación de las fuentes. Y básicamente, estas estas fuentes de ondas, el- las longitudes de trayectoria son paralelas, ¿ya? Entonces acá básicamente tengo R1 más este pedacito. Entonces R2 menos R1 pasa a ser d seno de teta. Entonces si lo juntamos con lo que había mencionado anteriormente, la interferencia constructiva sería d seno de teta m veces lambda y interferencia destructiva d seno de teta es igual a m más un medio lambda. Esto teta viene a ser una posición angular, es decir, posición angular. Pero si yo quiero saber la altura, por así decirlo, de dónde se ubica la franja en esta pantalla, uno dice, ah, ok, tangente teta es la altura dividido en prácticamente r. Y eso lo puedo aproximar como r seno de teta. Y puedo decir, ok, la altura de la interferencia constructiva está dado por esto. O la interferencia destructiva, la altura está dado por eso. Algo importante acá mencionar, ¿qué es esto de interferencia? Bueno, es esto, son este patrón, donde no confundir con difracción. Acá tenemos patrones de encendido o apagado, unos o ceros. Ya acá tenemos, acá no hay, acá no hay. Es simplemente eso, ¿ya? Las regiones brillantes son con interferencia constructiva y las regiones oscuras con interferencia destructivas, dadas por esto. Así que eso, chicos, chicas, este es un resumen bien, bien express, no tan express en verdad, porque es harta materia que va a entrar. Así que eso, nos vemos en la tutoría y mucho éxito el viernes.